el que mediante la plataforma de la Asociación Española contra el Cáncer y en particular de Santiago, pues pueda compartir un poco lo que es un proyecto vital en mi profesión, que es la de poder identificar los factores de riesgo del cáncer de boca y además, y más importante que eso, poder identificar mediante la cavidad oral los factores de riesgo del cáncer a nivel sistémico, a nivel de todos los cánceres del cuerpo humano. Primero quiero señalar que independientemente de la amistad personal, pues creo que la Asociación Española contra el Cáncer y en particular la Asociación de Santiago, pues está en unas manos de oro por mi querido amigo Francisco País. Y también quiero agradecer a la Junta Directiva de la asociación y también en especial a Marcos, que junto con Natalia han sido los que se han dedicado a organizar esto y que todo saliera de forma correcta. Bueno, yo nunca me imaginé, yo trabajo en estos dos edificios que tienen en la pantalla, yo soy profesor de la Facultad de Medicina, que es este edificio de la parte izquierda de la pantalla, y trabajo en el Centro de Atención Primaria, el Centro de Salud de Fontiñas, donde aquí ejerzo como odontólogo. Nunca pude imaginar, porque es cierto, cuando hice odontología o estomatología, porque yo la hice cuando era especialidad médica, nunca pude imaginar que mediante signos bucales yo pudiera contribuir a la prevención y a la mejora de los tratamientos del cáncer oral y de todos los cánceres del cuerpo, como diré a continuación. Lo primero que quiero señalar es que, y por eso pongo esta imagen, hay bueno, un aspecto muy curioso en el cuerpo humano, en todas las facetas de la biología del cuerpo humano, y es que nosotros en la investigación estamos intentando dilucidar cuáles son los mecanismos más íntimos de la célula que producen el cáncer. Y curiosamente, el ser humano como, digamos, como institución histórica, pues siempre se maneja entre poder descubrir pues, nuevas galaxias, nuevos planetas, es decir, descubrir por qué estamos solos en el universo. Y curiosamente, frente a lo infinito que es el universo, se nos plantea otra cuestión y es lo infinita que es la célula, que la tienen aquí, el código genético de la célula, que es infinito, y por eso nos movemos entre lo que Sartre denominó los dos infinitos, el infinito macroscópico, de ver si hay más vida aparte de la que existe aquí en la Tierra, y el infinito microscópico, que sigue siendo infinito y que seguirá siendo infinito dentro de la célula. Lo que ocurre en el cáncer, antes de pasar a dar algunos datos que me parecen interesantes sobre esta enfermedad, lo que ocurre es que en un momento determinado las cadenas genéticas, que son estas escaleritas que aparecen aquí retorcidas de ADN de las células, en algunos de los momentos se produce una rotura de estas cadenas, una alteración de estas cadenas y que hace que las células se empiecen a multiplicar sin una estructura homogénea y que originan una masa celular que es lo que nosotros conocemos como cáncer. Tengo que decir que a lo largo de la historia los mayores avances de la humanidad han sido los que pongo en esta imagen que tienen en pantalla. El primer avance más importante de la humanidad es la potabilización y el poder llegar a tener agua en todos los lugares del mundo. Curiosamente, este fue el avance que más vidas ha salvado, la potabilización del agua, incluso el poder realizar pues acueductos que llevaran canales de agua a sitios donde no la había, ha salvado el mayor número de vidas. El segundo descubrimiento del ser humano que ha salvado más vidas ha sido y lo estamos viendo en plena pandemia del COVID, que es la vacuna. La vacuna ha salvado millones y millones de vidas
y lo hemos visto que durante este año pues, ha salvado y salvará millones de vidas, en particular en todos los países del mundo. El tercer descubrimiento ha sido el de la penicilina, cuando Fleming pudo ver cómo el moho de sus alimentos, él había dejado un bocadillo de queso que había originado moho al cabo de unos días y cultivó el moho en las placas de Petri de las bacterias, pues vio cómo ese moho podía eliminar las bacterias y descubrió el antibiótico por excelencia, que es la penicilina, y también nos ha salvado millones de vidas. El cuarto descubrimiento que ha salvado millones de vidas ha sido la anestesia, puesto que a partir de la existencia de la anestesia se pudieron realizar todo tipo de intervenciones quirúrgicas. Y aquí pongo una medalla, que es la medalla de los premios Nobel, porque todos, yo creo, esperamos que en breve lleve el premio Nobel a aquel laboratorio o aquel grupo científico o de investigadores que pueda por fin dar o que pueda terminar con esta enfermedad denominada el cáncer. Es verdad que en el 2018, y ya lo veremos a continuación, pues hay un premio Nobel que fue el que realizó el mayor descubrimiento del cáncer de los últimos tiempos y que nos dará sin duda lo que es el perfil del futuro de los nuevos tratamientos. Y también es verdad que supongo que este año, en el 2021, pues el premio Nobel será sin duda para los que han realizado la vacuna del COVID y que nos han salvado a todos de esta pandemia. Si yo me preguntara cuáles son las causas de muerte del ser humano, pues yo puedo decir que la Organización Mundial de la Salud tiene aproximadamente, bueno, aproximadamente no, más de 2000 enfermedades donde las va categorizando según el número de muertos o de muertes que originan el mundo. En condiciones normales, si no fuera este año el 2021, en condiciones normales, pues la gente, la humanidad, se muere en primer lugar de enfermedades isquémicas del corazón. De lo que más se muere la gente es de infartos de miocardio, de enfermedades cardíacas. La segunda causa de muerte, de lo que nos morimos el ser humano, son los accidentes cerebrovasculares. Y la tercera causa de muerte de la que fallecen todos los seres humanos son las demencias y el Alzheimer. Lo que ocurre es que este año, excepcionalmente, como pueden ver en esta gráfica, la primera enfermedad que causa la muerte, que es esta barra que tienen aquí en la parte superior, es el COVID y sus secuelas. Un COVID que nos ha cogido a todos de sorpresa, pero que también, como veremos a continuación, nos ha dado una lección de en qué hay que invertir para terminar con las enfermedades. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué en año y medio hemos vencido la COVID y vamos a vencer la COVID en año y medio y en siglos no hemos derrotado al cáncer? Esta pregunta es muy interesante, puesto que la COVID tiene un mecanismo muy complejo de producción, de enfermar al paciente, de complicaciones y, por supuesto, ha sesgado muchísimas vidas y muchísimas familias y aprovecho para un recuerdo muy afectuoso a todas ellas que han perdido algún ser querido. Bueno, pues esto se ha producido por lo siguiente. Nosotros poco a poco nos hemos desarrollado de forma en la evolución, nos hemos desarrollado desde los prehomínidos hasta obtener la forma de bipedestación del ser humano que hoy actualmente sigue siendo el ser vivo más inteligente del planeta y de momento del universo. El ser humano lo que hizo fue un desarrollo del lóbulo frontal del cerebro, y este lóbulo frontal del cerebro es el que ha permitido lo que se denomina la encefalización, es decir, el mayor logro y el mayor paso evolutivo de la inteligencia humana. En esta encefalización hubo un dato muy curioso y es que se pudo facilitar esto que ven aquí en la imagen de la derecha, que es la oposición del dedo pulgar con el dedo índice, lo cual nos facilitó el poder realizar movimientos con la mano muy meticulosos, como puede ser pues manejar un bolígrafo o manejar una llave o incluso ser minucioso utilizando pequeños instrumentos. Y este movimiento de oposición del dedo pulgar es el que nos ha facilitado el poder relacionarnos entre nosotros con palabras
y, por supuesto, con grandes textos y luego ya más adelante con lo que es la información vía online. Antes se hablaba de grandes genios, se hablaba de Einstein, se hablaba de los grandes informáticos de Apple y Microsoft, porque antes lo que ocurría es que la inteligencia o los desarrollos humanos estaban basados en la inteligencia de personas de forma individual. Hoy en día no ocurre así. Hoy hay un proceso evolutivo que empezó hace aproximadamente unos 40, 45 años, que se denomina la inteligencia colectiva. ¿Y qué es la inteligencia colectiva? La inteligencia colectiva es que ya no dependen los avances de grandes cerebros de manera individual, sino que dependen de grandes redes de conocimiento que nos facilitan el poder vencer a los peligros que nos atañen y en este caso y en esta charla en particular a los peligros del cáncer. Por eso, hoy en día, tanto el cáncer como cualquier otra enfermedad, como el COVID o cualquier otra, la diabetes o la hipertensión o cualquier tipo de mal que nos pueda afectar desde el punto de vista de la salud, se maneja en redes y tenemos la información de manera inmediata, lo cual nos hace ir en una progresión de información muy alta para poder vencer las enfermedades. Pero, ¿qué ha pasado con el COVID y qué pasa con el cáncer? Bueno, en el año 2019, en diciembre, pues la Organización Mundial de la Salud determina que hay una pandemia. Nadie tiene ni idea de cómo hacer la vacuna, nadie tiene ni idea de cómo es la enfermedad, nadie sabe cómo son los síntomas de la enfermedad, la gente empieza a morir, muere incluso en las calles y todas las desgracias que hemos visto en los medios de comunicación. Y entonces inmediatamente el sistema de redes, esa inteligencia o ese cerebro colectivo se pone a funcionar y los grandes laboratorios que ya estaban diseñados con el material adecuado gracias a las investigaciones del SIDA, todo hay que decirlo, los grandes laboratorios se unen todos en red, empiezan a publicar de una forma masiva todos los resultados en todas las bases de datos que obtienen y de forma altruista, gratuita, lo publican todo gratuito, también hay que decirlo, y se consigue que un año después Margaret Keenan se pueda ser vacunada porque fue la primera vacunada de la humanidad frente al COVID. ¿Por qué esto no ocurre con el cáncer? Pues aquí voy a ser un poco crítico. No ocurre con el cáncer porque lo que ha permitido que eso ocurriera de manera rápida con el COVID y pudiéramos vencer al COVID es que ni más ni menos, y lo tengo tapado aquí, pero lo pongo así, el presupuesto de la sanidad mundial se ha incrementado en un 84% para vencer a una enfermedad que es el COVID. Entonces aprovecho esta intromisión un poco crítica para decir que para vencer al cáncer se necesitan muchísimos recursos económicos y que exista un altruismo general de las publicaciones científicas y de cooperación entre las redes que trabajan en el cáncer, porque enseguida lograremos vencerlo. ¿Por qué se produce el cáncer? Bueno, hay un investigador que se llama Leonard Hayflick. Es un investigador que primero lo que hizo fue determinar de cómo se producen las divisiones celulares normales para entender cómo se producen las divisiones de las células cancerígenas. Este investigador, Leonard Hayflick, que nació en 1928, fue el que estableció lo que se llaman las normas celulares del envejecimiento. Él se dio cuenta de que las distintas especies tienen distintas vidas medias, es decir, la ardilla tiene una vida media de 3, 4 años, los perros de 15, 16, 17 años, la mariposa mucho menos tiempo, las tortugas de las Islas Galápagos viven mucho más que el ser humano. Entonces se dio cuenta de que cada especie tenía como una memoria genética de división celular en la cual cuando se termina esa memoria genética, se termina la capacidad de alargar la vida. En el ser humano esa vida más o menos está en 100, 110 años si no hubiera ningún tipo de estrés, ni polución, ni ningún factor de riesgo que nos la cortara,
pero en ningún caso el ser humano puede aumentar la vida más allá de esa edad porque cada especie tiene una memoria genética en las divisiones celulares a partir de las cuales un número determinado de divisiones en ese momento termina de dividirse y produce la muerte. Las células se están dividiendo continuamente en el cuerpo, se están dividiendo para renovarse. Y dentro de las células hay una estructura que ya todos conocen, que es el núcleo celular. Y dentro del núcleo celular hay unas estructuras que se denominan los cromosomas. Y en esos cromosomas es donde está lo que se llama el mapa genético o donde está lo que se llama la información genética del ADN. En esa información genética es donde va escrito cuántos años nosotros podemos llegar a vivir. Pero a medida que se dividen las células y que se van poco a poco renovando, que se van formando células y muriendo otras células que ya han pasado su periodo de funcionalidad en el cuerpo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los cromosomas, estos cromosomas que están dentro de los núcleos, van acortando poco a poco estos brazos de los cromosomas hasta que llega un momento en que se acortan mucho y no pueden permitir que las células se dividan. Pues la diferencia entre las divisiones de la célula normal y las divisiones entre las células del cáncer es que las células del cáncer no acortan estos brazos de los cromosomas y entonces se dividen de manera ilimitada y se hacen lo que se dice entre comillas inmortales. Entonces dentro de nuestro cuerpo aparecen unas células inmortales que empiezan a dividirse porque no acortan estos brazos de su material genético y por lo tanto es ilimitada su replicación. ¿Qué ocurre en el cáncer? Esto que ven aquí son dos células cancerosas que empiezan a dividirse. En el momento que aparece una célula cancerosa, que es esta roja que aparece aquí, automáticamente hay unas células que son los linfocitos, que son estos azules, que se dirigen hacia la célula cancerosa, la detectan y terminan con ella. El sistema de los linfocitos de estas células azules son las células que defienden al organismo y que nos defienden de cualquier tipo de división celular maligna. En este caso están, como ven, unos linfocitos, que son las células que tenemos nosotros en la inmunidad, están eliminando una célula cancerosa. Pero en un momento determinado no llega, estos linfocitos no son capaces de eliminar las células cancerosas. ¿Y por qué? Pues no son capaces de eliminarlas por este esquema que pueden ver aquí. Porque en un momento determinado, esto es una célula de un tumor, esta que ven aquí, redondita, esta amarilla, cuando llega la célula que nos tiene que defender del sistema inmune, que es el linfocito, automáticamente lo que hace es lo siguiente, es conecta la célula tumoral mediante este puente que ven aquí, que es de color azulado, y mediante este otro puente que es de color marrón. Y al unirse estos dos puentes, el linfocito no es capaz, la célula de defensa no es capaz de eliminar la célula tumoral. Sin embargo, si nosotros fuéramos capaces de que en vez de la célula que nos va a defender de la célula tumoral, en vez de tener dos puentes o dos uniones, tuviera uno solo, entonces la célula tumoral se destruiría por el linfocito. Que sepan que lo que están haciendo los investigadores actualmente, eso que se llaman los tratamientos personalizados del cáncer, es introducir sustancias que lo que hacen, y aquí lo tienen en este triángulo rojo, lo que hacen es engañar a la célula tumoral uniéndose aquí a esta célula defensiva y así dejando solamente un puente de unión entre la célula defensiva y la tumoral y por lo tanto engañan al sistema inmune e engañan a la célula tumoral. Esto que hoy en día en cualquier hospital se está ya aplicando, que es los tratamientos personalizados del cáncer, que es introducir sustancias que se unan aquí a los linfocitos para engañar a la célula tumoral, esto que se está realizando, como digo, en todos los hospitales de España y del mundo, pues ha sido diseñado
este sistema por los dos últimos premios Nobel del cáncer, que fue el doctor Ellison y el doctor Honko, que fueron el premio Nobel de Medicina del 2018. Vean que es muy reciente, el 2018, el avance más importante del cáncer, que es engañar a la célula tumoral para que el linfocito, célula de defensa, pueda atacarlo y combatirlo. Los factores de riesgo del cáncer en todo el cuerpo son numerosos, pero existen algunos que tienen una potencia mayor que otros. Y curiosamente, por eso mi charla va enfocada a la cavidad oral, hay factores de riesgo que son comunes a los cánceres de la cavidad oral y a los cánceres del resto del organismo, y además, mediante signos de la cavidad oral, y esto es lo más importante, nosotros podemos detectar el aumento de factores de riesgo en un paciente que tiene mayor susceptibilidad de poder padecer una enfermedad cancerosa. Quiero decir que los factores de riesgo del cáncer son los mismos que sirven para mejorar los tratamientos del cáncer. Es decir, cualquier factor de riesgo que se evite para no padecer cáncer es el mismo factor de riesgo que influye en la mejoría del tratamiento del cáncer. Y por lo tanto, ahora se habla de factores de riesgo y se habla también de factores facilitadores del tratamiento del cáncer. Cuando me oigan hablar de factores de riesgo, se debe aplicar a los que no tienen la enfermedad, pero también se debe aplicar a los que tienen la enfermedad para mejorar la misma. Tengo que decir también que afortunadamente desde los avances de la inmunoterapia, que es como se llama ese tratamiento dirigido para que las células de defensa nos puedan eliminar las células tumorales, he de decir también que ya hoy en día la palabra cáncer no puede en ningún modo ser sinónimo de mortalidad, puesto que muy de lejos, aunque es una causa que tiene una frecuencia a tener en cuenta en la mortalidad, sin embargo, la gente, como han visto antes, se muere de otras enfermedades que además comparten los factores de riesgo. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer oral? Que son iguales para cualquier tipo de cáncer. En primer lugar, tenemos, como no, el tabaco. Yo siempre cuento, y perdón que sea tan vulgar en lo que voy a decir, se podría decir, pues científicamente, que hay 720 sustancias, alcaloides, alquitranes, etcétera, que producen lo que es la mutación de las células y que las vuelve cancerosas, pero tengo que ser aquí totalmente vulgar porque yo tenía un compañero que no le gustaba fumar y que decía, y es verdad, que o definía lo que era un cigarrillo y decía que cigarrillo es un tubito por el que por un lado se pone fuego y por el otro lado se pone un tonto. Y ciertamente es así porque sigue la población fumando. Pues que sepan que el primer factor de cáncer en general es el tabaco. El segundo factor en cuanto a la cavidad oral es el alcohol. Y aquí tengo que decir que el consumo de alcohol, cuando se une al consumo de tabaco, los dos multiplican por 15 el riesgo de cáncer. Es decir, la unión del tabaco con el alcohol multiplica por 15 la posibilidad de tener un carcinoma. En tercer lugar, y con respecto a la boca, esto sí que es específico de la boca, tenemos que decir que el tercer factor de riesgo es la placa dental, la mala higiene bucal, puesto que, como diré después, muchos de los microorganismos o de las bacterias que existen en la boca, pues curiosamente son los que originan o facilitan el que se origine el cáncer en otros órganos y en otras partes del cuerpo humano. Y con respecto al último factor de riesgo, tengo que decir que hay una serie de lesiones, como esta lesión blanca que ven aquí en la parte inferior de la lengua. Hay una serie de lesiones que aparecen en la boca y que nos predicen de que ahí va a existir un carcinoma antes de que aparezca. Hay lo que se llaman lesiones premalignas, que con una inspección bucal se pueden determinar fácilmente y eliminar los factores de riesgo para que no se transformen en una lesión potencialmente maligna. Ahora, la pregunta, y esto es lo que, bueno, para mí es, y a ello dedicaré pues el resto que me quede de vida
laboral y de jubilado, pero a eso me dedicaré. ¿Cómo puedo saber yo que una persona tiene más riesgo de cáncer en general viendo una cavidad oral? Pues yo en la cavidad oral puedo identificar unos factores de riesgo que van a ser comunes a todo el cuerpo humano. Y son los siguientes. Primero puedo identificar personas que tienen, y esto va a sorprender un poco, pero personas que tienen de forma crónica la boca seca, la boca totalmente seca. En segundo lugar, puedo identificar lo que es la movilidad de los dientes, que significa que va a haber una enfermedad, que es una enfermedad crónica, que genera muchísimo cultivo de microorganismos y de bacterias, que es la enfermedad periodontal. En tercer lugar, voy a ver signos de cálculo de depósitos densos ya de microorganismos que ya se calcifican y que originan una inflamación crónica de la mucosa oral y que eliminan al sistema general, al sistema sanguíneo general, pues una cantidad de microorganismos impresionante. Voy a ver heridas que se producen de forma recurrente a nivel de la boca y que me dan idea de que un paciente tiene una situación de inmunodepresión, y voy a ver unas infecciones que se llaman la Candida albicans, que son los hongos en la boca, que también lo que me va a hacer suponer es que cuando esto se produce de manera repetida, es un paciente que tiene una inmunodepresión. Yo automáticamente, cuando veo alguno de estos 5 signos, es decir, yo veo la boca seca, yo veo la movilidad de los dientes, yo veo una boca que tiene muchísimo sarro, muchísima placa, muchísimos acúmulos microbianos, veo heridas repetidas de la mucosa bucal o veo infecciones por cándida, que son este aspecto blanquecino por ese microorganismo, la Candida albicans, yo sé que estoy ante un paciente que tiene un estado de inmunodepresión. Y el mayor problema que tiene la prevención y la lucha contra el cáncer es la inmunodepresión. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es mejorar el sistema inmune para luchar contra el cáncer. Y yo voy a decir cómo se mejora el sistema inmune, no solamente cuando yo vea uno de estos 5 signos bucales, sino cómo se mejora para cualquier tipo de cáncer en cualquier sitio del cuerpo humano. De verdad que es el secreto de los buenos tratamientos, de la eficacia de los tratamientos y además de la prevención del cáncer, el intentar disminuir o digo, aumentar la inmunidad del paciente y quitarlo de esa situación de inmunodepresión. Primero, lo que nosotros hacemos, y luego voy a hablar de los factores generales para eliminar la inmunodepresión, nosotros lo que hacemos a nivel de la cavidad oral es cuando nosotros vemos las infecciones repetidas a nivel con aftas y heridas, llagas a nivel de la mucosa y de la lengua, cuando vemos que hay movilidad de los dientes por la enfermedad periodontal, enfermedad que antes se denominaba piorrea, cuando vemos que hay una infección por Candida albicans, un germen que nos da una idea de la situación de inmunodepresión del paciente, nosotros lo que hacemos siempre es pedir una analítica sanguínea. Y curiosamente los pacientes, y esto está ocurriendo desde hace 2 años que llevamos este programa, los pacientes detectamos en ellos una disminución de las células defensivas, un aumento de factores de riesgo que podemos observarlos por parámetros sanguíneos y que enseguida nos ponemos a trabajar con ellos para que recuperen el estado de inmunodepresión. Cuando vemos una boca seca, también sabemos que el paciente, cuando es de forma repetida, no de forma, digamos, temporal, no de una semana, de 2 semanas, sino que es de forma repetida, también estamos viendo que el paciente tiene una situación de inmunodepresión. ¿Y por qué? Pues porque la boca seca tiene solo 2 orígenes. Un origen es el consumo de fármacos, es decir, que de manera crónica se tomen muchos fármacos, en este caso no es inmunodepresión, es por el consumo pues muy abundante de fármacos, como suele ocurrir en la gente de mucha edad y que toma muchos medicamentos y que mezcla muchos principios activos. Pero luego tenemos que pensar en la otra causa que produce la boca seca, que es el estrés psíquico. Ya lo voy a decir aquí directamente, y ahí sí que voy a ser tajante.
el estrés disminuye los linfocitos que se llaman linfocitos T, que son las células, aquellas células del sistema inmunitario que veíamos que atacaban las células tumorales. Cuando una persona tiene estrés continuado, la población de células inmunitarias del cuerpo humano disminuye drásticamente, aumentando mucho los factores de riesgo, tanto de prevención como de mejora de tratamiento del cáncer oral. ¿Qué se puede hacer contra la boca seca? Evidentemente, cuando yo veo una boca seca, pues yo solicito las analíticas pertinentes para saber cómo están los parámetros sanguíneos del paciente, por empezar a trabajar con él, pero decir ya que de manera local, para que la boca recupere otra vez la humedad que debería tener, pues existen hoy en día pues láminas que dan humedad a la boca, pastillas, colutorios, geles, existen todo un armamentario para producir la saliva. Cuando no existen medios económicos para poder tener este armamentario, poder utilizar pues productos de farmacia, pues simplemente comentar que la boca debe estar hidratada. Y pongo esto de la boca hidratada con un jarro de agua que aparece aquí, con un vaso, porque uno de los problemas que tiene la gente que me comenta que tienen la boca seca y de manera crónica, la gente me comenta que, claro, el agua, pues que les cansa mucho beber agua, grandes cantidades de agua. Y desde aquí también quiero decir que lo mejor para poder hidratar la boca es el agua, pero que no tienen por qué beber el agua. Es decir, enjuagarse con agua si no quieren beber agua también sirve para mantener la boca, la humedad correcta. Lo tercero es, y antes lo he comentado, el acúmulo de sarro, de placa y de microorganismos en la cavidad oral. Voy a decir lo siguiente, ya antes lo he remarcado, pero ahora lo voy a decir con claridad. Desde el Toño, 2016, desde el 2016, todos los microorganismos que están en la cavidad oral, todos los gérmenes de la cavidad oral, son muchos de ellos idénticos a los gérmenes que producen casi 9 cánceres en el cuerpo humano. Es decir, que en realidad la boca es un reservorio de gérmenes que una vez que están ingeridos en el cuerpo humano producen otros tipos de cánceres a lo largo de la economía corporal. Por eso la necesidad de mantener la boca higienizada mediante colutorios de productos químicos que eliminen los gérmenes, como la clorexidina, una buena enseñanza de cepillado y una buena higiene oral y, por supuesto, eliminar estos depósitos densos llenos de microorganismos que lo único que hacen es aumentar los factores de riesgo del cáncer. Y también tenemos que decir que, como esos son los factores, es verdad que un poco centrados en la boca, nosotros a los pacientes que vemos que tienen factores de riesgo, tenemos que hacer que superen o que no tengan los factores de riesgo generales de la prevención y el tratamiento del cáncer que más mortalidad producen, pero no de cáncer. Curiosamente, hay muchos factores de riesgo que producen muchísima mortalidad de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades cerebrovasculares, de diabetes, de otras patologías de infecciones respiratorias, etcétera, etcétera, que hay muchos factores de riesgo que comparten las grandes enfermedades que originan mortalidad con el cáncer. Y estos factores, que los voy a enumerar a continuación, no son elaborados por un grupo, digamos, de experto cualquiera, sino que son elaborados, y esta es la última revisión, son elaborados por la Fundación Mundial de la Investigación del Cáncer. Y voy a pararme en ellos uno a uno, porque estos son realmente lo que tienen que hacer todos los pacientes para prevenir y para mejorar los tratamientos del cáncer. El primero quizás llame la atención, pero como una imagen vale más que 1000 palabras, he de decir que la grasa, el aumento de grasa, el exceso de grasa, origina una, digamos, no es una patología, porque no es una patología, sino un estado de inflamación
que se llama así, de inflamación crónica de bajo grado. La grasa que se acumula en el cuerpo lo que origina es una inflamación de las células, y las células inflamadas son más susceptibles de tener alteraciones malignas, o dicho de otra manera, son más susceptibles de empezar a dividirse de forma infinita y sin ningún tipo de mortalidad, generar una inmortalidad en las células. ¿Cómo se mide la grasa? Antes había algo que a lo mejor le suenan a todos los que me están escuchando, que era lo del índice de masa corporal, de la altura, por el peso. Hoy en día ese parámetro para medir la grasa no es el más adecuado. El más adecuado es el de la cintura abdominal a nivel del ombligo. ¿Y por qué? Pues porque esta cintura abdominal a nivel del ombligo es la que nos va a decir cuál es la cantidad de grasa que existe en las vísceras, no en todo el cuerpo en general, sino en las vísceras, que son las que más riesgo tienen de presentar cáncer. Y esta talla alrededor del ombligo pues debe ser menor a 95 centímetros en varones o menor a 82 centímetros en mujeres. Yo sé que esto genera un esfuerzo, y a mí mismo es lo que más esfuerzo nos genera, porque las neveras llenas son muy apetitosas y la verdad hay que hacer gran esfuerzo para llevar una dieta, pues digamos que adecuada al peso corporal, pero que sepan todos que esta inflamación de bajo grado que origina la grasa medida, como digo, en la zona de la cintura del ombligo mediante el perímetro abdominal, es el mayor enemigo de la prevención y el mayor enemigo de la mejora de los tratamientos del cáncer. El segundo es el ejercicio físico. ¿Y por qué? Pues el ejercicio físico origina endorfinas. Esas endorfinas originan a su vez un aumento del sistema de las células inmunitarias, esas células que llamábamos los linfocitos, que van a atacar a las células tumorales. Y hacer ejercicio físico no significa hacer gran ejercicio físico, no significa ir a un gimnasio a hacer pesas, no. Hacer ejercicio físico significa, y esto está establecido, aunque lo pongo aquí de forma muy gráfica con una fotografía y con un reloj, pero significa el andar 30 minutos al día, que pueden ser sustituidos por andar una hora, pues cada 2 días. Pero ejercicio físico no significa un ejercicio de sudar, de hacer un esfuerzo físico tremendo, no, significa andar. Andar 30 minutos al día, según la Asociación Mundial del Cáncer, es otro de los factores que disminuye el riesgo de caries y que mejora, de cáncer, perdón, y que mejora los tratamientos o la eficacia de los tratamientos del cáncer. Tercero, el tercer factor general, fundamental, que es evitar las dietas hipercalóricas. Es verdad que esto se podía relacionar con lo del aumento de la grasa, pero esto se pone de manera específica porque no sirve, y lo siento mucho, a lo mejor por esto no se puede publicar este vídeo, pero no sirve realizar dietas raras. Y cuando digo dietas raras, y lo pongo entre comillas, yo creo que todo el mundo me entiende. Hay muchas formas de realizar una dieta. La principal se puede hacer con ayuno intermitente, que son formas correctas de realizar dietas. Se puede hacer tomando comidas más ligeras y más veces al día, con más frecuencia. Y fundamentalmente se hacen dietas hipocalóricas de pocas calorías, pues consumiendo muchas frutas y muchas verduras. La dieta mediterránea, que nosotros digamos que no tenemos perdón en no hacerla, porque los productos lo tenemos al alcance de la mano. Y en particular voy a decir, en estas dietas que se realicen o en la disminución del consumo de grasa, tengo que decir que lo más importante para el sistema inmunitario son aquellos alimentos que sean ricos en vitamina A y vitamina C. Son dos vitaminas que favorecen muchísimo la formación y la mejora del sistema inmunológico. Como estamos en Galicia, pues tengo que recordar cuáles son los mejores alimentos que favorecen la prevención y que favorecen la mejora de los tratamientos del cáncer, que son los alimentos ricos en vitamina A.
Está el hígado, están las zanahorias, pero aquí no me podía resistir a colocar los grelos de nuestra tierra, que son riquísimos en vitamina A. Y alimentos ricos en vitamina C, todos los conocen, pero hoy en día tenemos los kiwis, las fresas, las naranjas y el tomate rojo. Estos son alimentos que favorecen una barbaridad desde el punto de vista científico en los trabajos que relacionan el número de células inmunológicas con la alimentación. Lo que más aumenta el sistema inmune o las células del sistema inmune es los alimentos que son ricos en estas dos vitaminas, en la vitamina A y en la vitamina C. Por supuestísimo, dejar el tabaco. Eso es un factor de riesgo que origina muchísima mortalidad, mucha morbilidad. El tabaco lo que hace, para que se den una idea, tiene dos factores. Por un lado, lo que hace es favorecer la mutación o digamos el que las células se dividan de manera errónea y que generen células tumorales. Y por otro lado, lo que hace el tabaco es que une células del sistema vascular produciendo pues trombosis, accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, es decir, tiene muchos factores que originan no solamente las enfermedades relacionadas con el cáncer, sino que origina las enfermedades relacionadas con el sistema vascular. Otro de los factores que esta Asociación Mundial del Cáncer ha relatado como de los más importantes para disminuir la inmunidad es el estrés. El estrés psicológico es uno de los mayores factores que producen cáncer. Hay muchísimos trabajos donde se ve claramente en grandes gráficas cómo a medida que aumenta el estrés psicológico, disminuyen o se desploman las células inmunitarias que son los linfocitos T que van a defendernos contra el cáncer. Y por último, y no siendo por último, pero sí vital, es el tema de las horas de sueño. Voy a explicar una cosa del sistema inmunológico, no me voy a meter en profundidades científicas, pero voy a explicar una cosa fundamental. Cuando nosotros dormimos, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo se resetea. Es decir, el sistema inmunológico cuando nosotros dormimos busca receptores y se carga de receptores que van a aprender, las células inmunológicas van a aprender durante el sueño a buscar células malignas, células que hayan mutado. Por eso es imprescindible el mantener unas horas de sueño adecuadas y además tener de forma regular un sueño descansado, es decir, sin ningún tipo de interacciones. El sueño hoy en día que se ha publicado, hace 6 meses se ha publicado un estudio entre los factores de riesgo y la calidad del sueño, ha demostrado no solamente que es bueno para combatir los factores para combatir el cáncer y mejorar los tratamientos, sino que además el sueño, además de combatir la enfermedad del cáncer, el sueño además origina una secreción, un aumento de la secreción hormonal. Y ese aumento de la secreción hormonal nos defiende constantemente de las células cancerígenas. Voy a terminar y termino ya la charla porque paso si queréis hacer alguna pregunta o queréis comentarme algo. Voy a terminar la charla con esta frase que me pareció muy oportuna. Primero quiero decir y volver a repetir que no podemos, digamos, hacer equivalente la palabra cáncer a la palabra mortalidad porque ya no tienen nada que ver. Los cánceres, gracias a las dianas terapéuticas, se curan, tienen una altísima supervivencia. No es la primera causa de muerte en el mundo, puesto que de todas las enfermedades de la OMS, pues las enfermedades cardiovasculares y las cerebrovasculares y las relacionadas con los procesos de demencia y Alzheimer siguen llevándose el podium de la mortalidad. Pero sí quería, pues con esta frase, terminar la charla y ponerme a vuestra disposición para las preguntas que queráis, que dice que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino que es la habilidad para tratar con ellas.
Y una forma buena para tener habilidad para tratar con el cáncer es aumentar el sistema inmune con cosas sencillas de todos los días, que no son cosas sofisticadas y que nos ayudará a que los tratamientos sean más eficaces en nuestro cuerpo y a disminuir los factores de riesgo del cáncer. Bueno, nada más, ahora me pongo a vuestra disposición para los que queráis, si queréis preguntarme algo o hacer alguna pregunta.